Amigos, familia, buenas noches. Les doy una cordial bienvenida, perdón, a este tu programa Podrás dormir esta noche. Mi nombre es Johnny Singer. Allá atrás en los micrófonos, en el audio, tenemos a Yoctan, y también a él le damos gracias por estar aquí, por ayudarnos. Gracias. Gracias a Mendonet también, que ha confiado en este proyecto, que nos ha abierto la puerta. Amigos, el día de hoy tenemos un tema un poco fuerte. Así que les pediría que si eres menor de edad, pues no estén aquí. Recuerden que este programa no es para niños. Para eso pues, hay otros canales de esta misma canal que están dirigidos a ellos. El día de hoy hablaremos de esos pactos demoníacos que han, que hemos sabido de ellos muchas veces a través de películas de Hollywood y todo, que nos llevan a ver un poco, tal vez, de lo que es la realidad en uno. Muchas veces en esas películas vemos cosas y decimos, pues esto puede ser una fantasía, pero recordemos que probablemente no se acerque ni siquiera a lo que pueda ser la realidad. El día de hoy traemos una historia en este correo, básicamente son dos historias en una. La primera es de un señor que se llamaba Elpidio. Él vivía con su esposa que se llama Paola y Paulina, su hija. Por cuestiones de privacidad no diremos dónde se desarrolló toda esa historia, pero resulta que Don Elpidio, ya con un matrimonio de largos años, una hija pues ya más o menos grandecita, se dedicaba prácticamente a realizar préstamos de dinero. A eso se dedicaba él. Hacía préstamos de dinero, pues pagaban con rédito y todo. Tenían mucha economía esta familia. Pero a pesar de ello, extrañamente, pues los vecinos decían, no, es que pues, vemos que tienen dinero, pero vivían en una situación como muy precaria, vamos a llamarle. Una casa muy sencilla, pues a lo mejor no hecha de paja, pero sí, o sea, pues, con concreto, pero cuartitos muy pequeños, o sea, la gente hasta decía, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no? Este señor le gustaba mucho pues, el alcohol. Los vecinos sabían que era una persona inestable por su problema de adicción. Era una persona bastante agresiva con su esposa. La golpeaba mucho, incluso a su hija también. En una ocasión, unos vecinos salieron porque escucharon mucho relajo fuera de su casa. Ese señor estaba golpeando a su esposa muy fuerte, al grado que tuvo que llegar la policía, se lo llevó. El señor ya detenido fue acusado también de ultraje a su hija, derivado pues, del alcoholismo y todo lo que este señor tenía. Pasan los años, ese señor se queda encerrado, fallece allá adentro. La mamá y la hija pues, siguen su vida. La señora pues también con el paso del tiempo pues también pierde la vida. La hija, a pesar de todo el dinero y de quedarse con ese terreno, dijo yo no quiero nada y terminó vendiendo ese terreno. Posteriormente hacen una, una venta en donde entra, pues digamos que ya la segunda, la segunda familia, que es la familia Gómez, que está conformada por Federico, el papá, su esposa Sandra y su hija mayor, igual llamada Sandra, y la más pequeña llamada Melanie.
En ese entonces, esas niñas tienen 8 y 2 años respectivamente. Por temas de trabajo tienen que mudarse y llegan a rentar un departamento en esta comunidad. Al esposo le empieza a ir muy bien en su trabajo, la mamá pues es ama de casa, las niñas van a la escuela. Con el paso del tiempo logran comprar un terreno y ese terreno era el de este señor, el que su hija pues no quiso nada y pues, con el tiempo empiezan a tirar y construir ahí su casa, una casa muy bonita. Y se da cuenta Federico que dentro de la propiedad hay un pozo. Ese pozo ellos dijeron, pues a lo mejor posteriormente lo tiramos, lo destruimos, o ver qué le hacemos, o que se quede ahí de adorno. Ya en su trabajo, este señor pues empieza pues a tener buenos amigos, empieza pues, a relacionarse ya con más personas, y pues, de vez en cuando pues, ahí se iban a echarse unos traguitos. Pero en una ocasión que se va con uno de esos amigos, con varios de sus amigos, uno de ellos le dice, oye, ¿y no te da miedo donde vives? Y le dice, no, ¿por qué? Le dice, ¿no te sabes la historia de ese terreno? Está prácticamente maldito. Y él se empieza a reír porque pues, él no cree en esas cosas. Y en tono de burla le dice, pues a ver, cuéntame más, ¿qué pasó ahí? Y le dice, el viejo que vivía ahí, don Elpidio, se dedicaba a hacer préstamos y mucha gente lo frecuentaba para hacerle, pues, para pedirle dinero. Mencionaba que cuando alguien se atrasaba con los pagos, alguien llegaba a molestarlos, pero no alguien vivo, vamos a decir, alguien que ya trascendió. Pasaban cosas raras en su casa, habían manifestaciones en las casas hasta que ellos iban y pagaban. Pues este señor, pues como que no les creyó mucho. A la mañana siguiente, pues, en el desayuno, Federico le empieza a contar a su esposa Sandra pues, lo que había platicado con los amigos. Y la esposa, pues igual, se empieza a reír y le dice, ay, tú sabes que no creemos en nada de esto. Siguen pasando el tiempo, ellos siguen, él sigue trabajando, todo, pero llega un momento en donde ya las niñas, por ejemplo, ya tienen 17 y 11 años respectivamente, y pasa algo. El señor Federico se queda sin trabajo, hay un recorte de personal en la empresa donde trabajaba y pues, le tocó a él, desgraciadamente. Junto con su liquidación y lo que ellos ya tenían guardados, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues podemos vivir un tiempo sin preocuparnos, podemos pagar cuentas y todo. Y así fue, empezaron a vivir, a vivir, a vivir. ¿Y qué es lo que va pasando? Se empieza a escasear un poco el dinero y cuando él se da cuenta que ese dinero se empieza a escasear, le llega a la mente lo que platicó con esos amigos esa vez, de ese señor que pedía, que prestaba dinero y todo, y que de dónde lo sacaba. Entonces, dice que salió al patio y que se paró en el pozo, en ese pozo que alguna vez, en algún momento él pensó en tirarlo o dejarlo ahí, y que le dio por escarbar, por agarrar una pala y empezar a escarbar, 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 y dice que encontró una cajita. Y en esa cajita, él nos comenta que encontraron pues, algunas cosas raras, objetos y una carta, como una cartita. Dice que lo dejó así, pasa un tiempo y el dinero sigue escaseando. Sigue escaseando el dinero, pero pues la esposa le decía, oye, pues ya busca trabajo o algo.
Ese señor se empieza a meter en el alcohol, y ya no era de a veces, ya no era de cada 8, ya era del diario. Empezó a irse con violencia contra la esposa, contra las hijas. Empezaba a replicarse nuevamente la historia del antiguo dueño. Este señor Federico construyó una, pues, como una bodeguita, una covachita, como se le conoce aquí en México, en donde él pasaba mucho tiempo ahí. Él pasaba mucho tiempo en ese lugar. La esposa le decía que qué tanto hacía ahí, él se molestaba, tomaba. Una mañana llegó con muchas bolsas de mandado de un supermercado, con ropa para las hijas, con ropa para la esposa. Les dijo, tengan, aquí está. Y la esposa, en vez de sentirse pues, feliz o alegre, lo empezó a cuestionar. ¿De dónde sacaste esto? ¿Por qué lo tienes? Ella a lo mejor pensando que, pues a lo mejor ya estaba involucrado en gente de la maña. Y le dijo, no, tú no te preocupes, lo estoy consiguiendo bien, tú no digas nada. Los problemas seguían y cada vez problemas más fuertes y más fuertes y más fuertes al grado de que este señor, Federico, construyó como un cuartito atrás de la casa, dentro de la propiedad, ya donde él vivía. Se salió de su casa, pero no de la propiedad. Y le decía a sus hijas que pues, él estaba ahí, que no lo molestaran, ya no se hablaba con la esposa. Una noche, la hija más chica, Melanie, dice que se levanta, va a la cocina por un vaso de agua y en la cocina tenían un ventanal así enorme que se veía hacia afuera y se veía pues, el pozo. Dice Melanie que cuando ella estaba ahí parada, que iba a tomar agua, vio a su papá parado en el pozo, al ladito del pozo. Y nos dice, lo que más miedo me dio es que vi a mi papá y adelante de él estaba una sombra enorme. Dice, era como un monstruo. Dice, a mí me dio mucho miedo. Dice, pero lo que más miedo me dio, que ese monstruo me vio a mí. Dice, yo me espanté, me eché para atrás. En ese momento, mi papá, furioso, entró a la casa y que le dijo, ¿qué estás haciendo? Y la llevó a su cuarto otra vez. La mamá y la otra hermana pues, salieron a ver qué estaba pasando y Federico, el papá, le dijo, ustedes no se metan, es con ella. Esta chica le comentó a su hermana, pues, ¿sabes qué? Vio a mi papá, pues, la sombra, todo. Y le dice, pues a lo mejor estaba dormida, no es cierto. Dice, no, no estaba dormida, dice, yo lo vi. O sea, yo estoy segura de lo que vi. A los 2 meses la mamá se empieza a enfermar. Le da, le sacan unos tumores, la operan, bueno, la operan, le sacan unos tumores, pero después le da leucemia. La hija de 17 años, Sandra, se empieza a cuidar a la mamá, a hacerse cargo de la casa, a hacerse cargo de su hermana. Pues, el papel que el papá tendría que hacer, lo estaba haciendo ella. Ella estaba en la escuela, consiguió pues, un trabajo no estable porque pues, no le daba tiempo, tenía que cuidar a la mamá, ver la casa, ver a la hermana. Pero al paso de unos meses, la mamá pues, pierde la vida. En ese momento el papá llega a la casa y le dice a las niñas, se tienen que ir porque esta es mi casa. Pues las hijas, Sandra como la mayor, le dice, papá, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a nadie aquí cerca, no tenemos familia aquí cerca, ese es
problema de ustedes se van. Estas niñas pues no sabían qué hacer, estaban desesperadas, tenían, pues tenían el tiempo para irse ya. En una tarde, Melanie le dice a su hermana mayor, Sandra, que ella sigue pensando de lo del pozo. Dice, siento que desde ahí mi papá cambió. Desde ese momento que yo vi a mi papá en el pozo, cambió todo. Entonces, ellas decidieron esperar hasta que se fuera el papá, agarraron una pala a pico y empezaron a escarbar en el pozo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué encontraron? Dice que encontraron una cajita, la abrieron y había ropa de la mamá, habían toallas sanitarias usadas por la mamá y había una carta que decía, te entrego a mi esposa a cambio de dinero infinitamente hasta el último día de mi vida. En ese momento las niñas supieron qué es lo que estaba pasando. Le hablaron a un tío para que fuera por ellas porque ya no querían estar en ese lugar. El tío llegó, se las llevó. Al paso de los años, ese señor Federico pues tuvo otra esposa, tuvo otros hijos, seguía teniendo mucho dinero. Melanie y su hermana Sandra pues ya vivían en otro lugar con los tíos, pues siguieron su vida. Y nos cuenta, este correo nos los manda Melanie, la hija más pequeña. Ella hoy actualmente tiene entre 43 y 44 años. Dice que cuando este señor fue a buscarlas, su hermana mayor, que le dijo, no queremos nada de ti. Hoy sabemos qué hiciste con mi mamá. Sabemos por qué le pasó eso a mi mamá. Y si no quiero nada de ti, cuando buscó a Melanie, la más chica, le dijo exactamente lo mismo. No queremos nada, pero absolutamente nada tuyo. Y para finalizar el correo, nos dice, yo sé que todas las personas que actúan bien en la vida, les va bien. Dice, pero sé que mi papá actuó mal y en este momento le sigue yendo muy bien. ¿Qué opinan de este caso? Está medio fuerte lo que una persona puede hacer por tener poder. ¿Cómo puedes entregar lo que más quieres? Que al final de cuentas, si te pones a pensar, pues realmente no quieres a esa persona, porque pues, si la quisieras no la hubieras entregado, ¿no? Claro. No sé qué puedan opinar, qué puedan pensar de esto. Es muy fuerte, como tú decías al principio, creo, eh, uno a veces se va mucho por lo que ve en Hollywood, ¿no? Ajá, O, o incluso videos de YouTube o así, pero como dices, el escucharlo ya como de una historia, un caso real, sí. y esta parte creo que, bueno, también me llama mucho la atención cómo todo empezó con un señor, Ujú. primeramente, ¿no? Y después con este otro sujeto. Pero, por ejemplo, en este caso, no puede haber una mayor repercusión después. O sea, lo que, por ejemplo, me acuerdo mucho del caso que tú nos contabas de los gnomos Ajá, capítulos atrás, ¿no? O puentes. sí. Que, que, que con el tiempo, si tú cometías algún error o ofrecías algo de más, pues ya no te lo quitabas de encima, No ¿no? te Ya lo se volvió quitas. un tormento. Exactamente. Aquí, por lo que entiendo, solo fue un intercambio y ya. Y ya, nada más. Pero esa entidad ya no tiene como que poder sobre alguna otra área de tu vida, por así decirlo. No, nada más fue sobre lo. Tú le ofreciste algo y Ujú. sobre eso se va. Ok, Si tú no le hubieras, bueno, si él no hubiera cumplido, entonces sí.
Normalmente se van sobre lo que más quieres. Sí. Mucha gente, y creo que lo decíamos en uno o dos capítulos atrás, Ujú. mucha gente, por ejemplo, a lo mejor su corazón está en su economía. Sí. Entonces le pegan sobre la economía porque saben qué es lo que le va a doler. Ok. Tu familia, se van sobre tu familia. En este caso, por ejemplo, de la esposa, tiene que ser a fuerzas algo que te importe, por lo que entiendo. Ujú. Wow. Pero realmente yo creo que en este caso, si, bueno, en este caso de Fernando, si tu esposa te importaba, pues no lo habías ofrendado, ¿no? Sí, exacto. Es como que. O Sí. sea, aparte, muchas veces, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Pues te ofrezco mi alma. Sí. Y muchos dicen, ah, pues es que quieren eso. Pues no, realmente no. O sea, ¿qué le puedes ofrecer tú a un demonio Ajá. que no tenga? Porque pues lo tienen todo, básicamente. Ajá. No les puedes ofrecer tu alma, ¿por qué? Y a lo mejor aquí voy a desilusionar a muchos, Ujú. porque tu alma ni siquiera te pertenece a ti, Ok. te pertenece a Dios. Ah, Pues es como que prestada, sí. nada más. Y el momento que él diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu existir, Sí. pues esa alma regresa a él. Incluso bíblicamente está. Ok. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que quieren? Sí. Por ejemplo, ese señor que desea, yo quiero dinero infinitamente, Ujú. te lo da. No por el cumplir Lo de la esposa. el contrato, vamos a llamarlo, ¿no? Ah, Muchas veces, ¿sabes por qué te lo dan? ¿por qué? Porque eres su diversión. ¿Han visto la serie de Juegos del Hambre? No, Juegos del Hambre no. Juegos del Calamar. Sí, sí, sí. Bueno, para los que no lean un pequeño contexto, pues gente muy poderosa de pues, grandes élites Ujú. que pues, ponen mucha lana y pues, están los concursantes, los que van perdiendo, pues no los van sacando, Sí. los van desviviendo. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Que son qué? Su diversión de ellos. Con eso se divierten. Ok. Entonces, con ese tema de los demonios, por eso dice, va, pues, te doy el dinero para ver cómo te destruyes. Ok. Porque me voy a divertir viendo cómo te destruyes con algo que nunca has tenido. Ya. Pues es como si ahorita te dieran $1 millón, pues, te vuelves loco, dices, ¿qué hago? ¿No? Empiezas a decir, compro aquí, compro allá y Sí. pues, pierdes la cabeza en un momento. Ok. Entonces, para ellos es eso, básicamente. Eso es lo que básicamente quieren de ti. Divertirse, por Ver, así decirlo. ver cómo te destruyes. O sea que por eso, eso me llamaba mucho la atención, lo que nos comentabas de programas atrás, que y justo creo que el pasado te pregunté, ¿y cómo te puedes proteger de eso, no? Ujú. O sea, entonces, por ejemplo, si te empiezan a hacer un trabajo y falleces, no es como que el demonio se quede con tu alma, por así decirlo. No, simplemente quiso tu destrucción. Porque Ok, como te digo, el alma ni siquiera te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ok. Y hay gente que ha hecho pactos Ujú. no por dinero, Sí, o sea, hasta por la cosa más absurda lo sí. han hecho. Ahora, por ejemplo, me llegaba un caso de una señora que me dijo, mi esposo hizo un pacto, entregó a nuestro primer hijo para que él tuviera un cuerpo perfecto. Ok, Dice, o sea, mi esposo está musculoso y en su vida ha hecho ejercicio. Él no hace ejercicio. O wow. sea, a lo mejor lo más mínimo, ¿no? Ujú, Dice, pero no para que se ponga así todo torote. ujú. Dice, pero fíjate hasta qué entregó con tal de lograr eso que tenía sin esfuerzo. Ok. Wow. Y por ejemplo, en este caso, Ujú. eh, digo, no sé si se pueda decir, ¿no? Pero como tal, pues fue una entidad, fue un ser de estos que mencionabas en programas pasados, ¿no? De los duendes, que eran seres, no me acuerdo, Elementales. elementales, o tú qué crees que haya sido, porque no lo menciona en la historia, ¿no? No, ahora,
aquí también hay que recordar, o para los que no sepan, por ejemplo, tú Porque está muy cuando, común, perdóname, está muy ajá, común esto de haz un pacto con el diablo, por así decirlo, ¿no? ajá, exactamente. Pero sí realmente lo estás haciendo con el diablo, No, ajá, no, porque digo, yo estudio demonología, o yo he estudiado la demonología, y ahí es donde te das cuenta. Un demonio son como los chalanes, vamos a decir, ok, pues de los que están más arriba, que ok, se llaman principados. ok, Si tú haces una invocación, por ejemplo, y quieres hablarle a un Astarot, ujú, por ejemplo, él va a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa ir. Él no tiene nada que a mí me interese. ok, Ve tú, agarra un demonio ujú, que es de rango menor sí, y se ve tú y dile que soy yo. ok, Y como nosotros somos tan torpes, sí, vas a creer que en verdad es quien tú estabas llamando. ok. Y él va a llegar y te va a decir, ah, pues yo soy Astaroth, ¿qué quieres? Nada más va a jugar contigo. Porque se supone que los que mencionas, ¿no? Hay rangos, Hay ¿no? niveles, Que controlan exactamente. regiones o cosas por el estilo, ¿no? Exactamente. Ok, Ahora, también decían, por ejemplo, hablaba con una persona que decía que al diablo no lo puedes invocar en esa parte de América. ok, Ahí lo puedes invocar en donde, ahora sí que es su origen, que es del otro lado, ya por Palestina, todo ese rollo, ok, que hay así. ajá, Aquí hay otros. Ajá. ok, Entonces, esa es, por ejemplo, la diferencia, bueno, para dejar claro la diferencia entre los demonios, que son de rango menor, ujú, y los principados, que son los de rango alto. ok, Así como pues, en el cielo están divididos por ángeles, arcángeles, hay otro, no me acuerdo cómo, serafines y todo eso, también llevan sus rangos. sí, Y no todos te van a ayudar. Hay gente que trabaja con ángeles y, pues, por ejemplo, para el amor, pues no van a agarrar a tal ángel, porque a lo mejor ese te sirve para otra cosa. sí, En la demonología trabajan lo mismo. ok, Por ejemplo, si tú quieres hacer un amarre, pues no vas a usar a Mamón, por ejemplo, porque él es para la avaricia, para la economía, el dinero. ujú, Vas a agarrar a otro, por ejemplo, a un Astaroth. O ujú, sea, también cada quien su tiene lo función, suyo, su función exactamente. ok, Entonces ahí para que también tengan cuidado ujú, y no caigan con gente que les vaya a decir, ah, te hago un trabajo con tal, sí. ¿no? Ahorita, por ejemplo, me acordaba un poco del caso de Tartani, no, no sé, sí, creo que se llama Tartani, el violinista, eh, él, que él Sí, tocaba sí, muy sí, sí, mal. no, Paganini. Paganini es el que... Paganini, que hoy hasta la fecha, esa pieza de Paganini, grandes violinistas Ujú, no la han podido interpretar tal como es. sí, Él tuvo un sueño ajá, justo. con Lucifer, Ujú, le dio las notas, le tocó ahora sí que esa canción en el violín, sí, hicieron un intercambio. Yo te doy algo, tú me das esa pieza musical, sí, yo la interpreto y eso me va a dar mucha riqueza y así fue. sí, sí, sí. Es interesante porque hay testimonios, no solo de él, sino como de cantantes así, pero dicen que, por ejemplo, que no pueden dejar de ejercer, o sea, justo solo de cantante. Ajá, Hay un documental donde sale Bob Dylan, me parece que es, ujú, y le preguntan, muchos. ¿por qué estando tan grande no dejas de tener giras o sacar música y todo eso? Dice, no puedo, no puedo. Entonces o sea, yo pacté que no podía hacer lo que Y hice. de hecho, en la música, digo, también vamos a tener un programa especial de eso, Ajá, de artistas que han pactado, que han hecho cosas. Pero, por ejemplo, para dar así como que un poquito de spoiler, tan solo un artista que acaba de venir a México que incluso tocó hasta en el Zócalo, Shakira. ok, Digo, para todos los seguidores de Shakira, perdónenme, ajá. pero si te das cuenta, hace muchos símbolos Ujú, que están dentro del satanismo. ok,
Y ella supuestamente, digo, estos son supuestas, Sí, sí, porque pues también no hay nada así que digan, ay, sí, sí, sí es real, o sabes que no, no es real. claro. Pero llega un momento dentro de un concierto, creo que donde todos tienen que levantar las manos Ok, y ella pues como que está absorbiendo la energía de ellos. ok. Pero a lo Y mejor, como dices, como lo de esta Pachita, que no es ella como tal la que lo está absorbiendo. exactamente. Ok. Y hay artistas que pareciera Ujú, que son demoníacos y todo eso, y antes todo lo contrario, incluso el grupo de Kiss, ujú. muchos dicen, ah, es que Kiss significa King in Service Satan, Ah, caballeros al servicio de sí. Satán. Si supieran que ellos son cristianos en su vida real, Ok. o sea, ellos sirven a Dios y ellos mismos lo dijeron, o sea, es que mi personaje ya estaba, este, saliendo más que la persona, pues entregué mi vida a Cristo y lo sigo hasta la fecha. Sí. Y ellos son personas que no les gusta meterse así como que entre cámaras y todo ese rollo, hacen cosas y pues, mucha gente ni siquiera sabe, ¿no? Sí. No son como otros. Y digo, vamos a tener este programa especial de eso, Sí. precisamente. Y bueno, ya regresando un poco a esto de los pactos, por ejemplo, una historia así muy rápida de un matrimonio que joven, estamos hablando de entre 25, 26 años más o menos, no podían tener hijos. Entonces, ellos son muy católicos. La hermana, la esposa le comenta a la hermana, ¿sabes qué? Pues ya, yo quiero tener hijos, verlos aquí crecer, ver a nietos. O sea, mi mayor ilusión es, pues, ver a mis hijos. Llega la hermana y le dice, ¿sabes qué? Vamos con una señora que te pueda ayudar. Van con esa señora a escondidas del esposo porque el esposo no quería, no le gustaba todos estos temas. Dice que llegan a una casa muy bonita, pues, dice eso sí, una casa muy grande pero, y muy bonita, en donde, perdón, esta chica le empieza a platicar a la señora pues, qué es lo que le pasaba y todo, que le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Dice que la pasa a otra recámara, dice, todo lo bonito que veías allá, Ujú. aquí era todo lo contrario. Ok. O sea, un cuarto muy feo, o sea, dice, pues, dice, bueno, o sea, yo lo veía muy feo. Y en medio del cuarto, una tina, de esas como antiguas de lata, de metal, de esas grandotas, y me dijo, encuérate, desnúdate y métete ahí. Dice que se metió, se sumergió, nada más le quedó la cabeza de fuera. Dice, estuvo como 5 o 10 minutos ahí, entró la señora y se sacó un frasquito Ujú. con un gotero y le empezó a aventar gotas al agua. Dice, la última gota que le aventó, el agua se empezó a poner color rojo, como si fuera este líquido vital. Ujú. Y si la señora lo único que hizo fue ponerme su mano en la espalda, me levantó un poco Ujú. y me dijo, saca todo lo que tienes porque tú tienes un trabajo muy fuerte para que tú seas estéril. Dice, en ese momento yo empecé a vomitar, a querer vomitar y decía la señora, sácalo. Dice que se recargó hacia afuera de la tina y empezó a vomitar y dice que sacó como una bola así de pelos muy fea. Ujú. La chava esta no se explicaba qué había pasado porque dijeras tú, pues estuvo troqueado. Ujú. Dice, pero la señora lo único que hizo fue tocarme la espalda. Sí. En ningún otro momento me hizo otra cosa o me dio algo para tomar ni nada. Dice, en ese momento me pasó una toalla, me dijo, sécate, enjuágate y dice, pásate a la otra recámara y vístete. Dice que así se enjuagó, se secó, se pasó a la otra recámara, se vistió. Que cuando ya se iban, esta chica le dijo, señora, yo no sé si esto vaya a funcionar, no sé cuánto me vaya a cobrar, pero espero que esto funcione bien. Sí. Que le dijo, hija, esto va a funcionar, yo sé que va a funcionar.
y antes de que me vayas a querer dejar algo económico, porque ni siquiera le cobró, le dijo, déjame lo que quieras, le dice, pero algo sí quiero que me dejes, que me des, que es una promesa, que a tu hija le vas a poner mi nombre. Esa señora se llamaba Juana, o Juanita, como quieran. Que le dijo, sí, yo se lo pongo. A los 2 meses esa señora ya estaba embarazada Wow. y de una niña. Nace la hija, bueno, en el transcurso del embarazo, esa señora pues, le cuenta al esposo lo que hizo, que fue con la señora, lo que le hizo, lo que vomitó y todo. Pues, obviamente el esposo se enoja porque pues, no compartían la misma creencia, pero pues dijo, bueno, pues ya. Cuando nace le dice, pues hay que ponerle el nombre de esa señora, Juana. Pero pues el esposo así como que, pues no me gusta ese nombre como tal, Juana, ¿no? Y dice, ¿qué te parece? Vamos a ponerle Joana. Dice, pues no creo que pase nada, pues son casi iguales, ¿no? Ujú. Pues total, a la niña le ponen Joana, la niña empieza a crecer, pero esta señora de repente, la mamá empieza a tener sueños con la señora, Ok. con Juana, y que en sus sueños le decía, tú me lo prometiste. Dice que en una ocasión, en un sueño, dice que va a la sala de su casa y que ve a su hija con una muñeca sentada, con la muñeca golpeando el piso, como si fuera un martillo. Ujú. Y que le dijo, hija, ¿qué estás haciendo? Y que cuando la niña voltea, la niña no tiene ojos. Y que la niña le dice, tú me lo prometiste. Wow. En ese momento se despierta, se saca de onda, va a ver a la niña está dormida totalmente. Y esa señora dice que ya no aguanta tanto pues el ver o el escuchar esto. Y que le dice a su hermana, dice, pues acompáñame a ver a la señora. Que le dice, pues es que tú le hiciste una promesa. Tú hiciste ahí un pacto con ella también. Dice que cuando van en camino, tienen un accidente automovilístico. La hermana, pues sí, tuvo algunas lesiones, no de gravedad, pero esta señora, la mamá, tuvo tantos golpes en la cabeza, estuvo internada y perdió la vista. Dice que ella durante el tiempo que estuvo internada en el hospital sintió la mano de la señora y que le dijo, tú me prometiste que le ibas a poner mi nombre a tu hija y si no lo cumpliste, tú querías ver a tu familia crecer, tú querías ver a tu hija crecer y hoy, por no cumplir, no vas a ver el resto de tu vida. De hecho, esa historia nos la manda la hija. Dice, hoy me hago cargo de mi mamá. Mi papá pues también ya falleció. Dice, hoy me tengo que hacer cargo de mi mamá que desde ese momento no ha podido ver. Y pues obviamente no va a ver el resto de su vida. Wow. Quedó ciega. Todo por hacer una promesa. Y no solamente puedes pactar con entidades. Haces pactos con personas y muchas veces sin saber qué estás haciendo. En este caso, por ejemplo, ahorita nos comentabas de la parte de que el alma vuelve a Dios, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que le está reclamando? ¿Quién le está reclamando como tal? O en este caso la señora, es el espíritu de la señora, ¿qué puede ser? La señora, el pacto que hizo con ella. Ok, Básicamente, o sea, el que tú hagas una promesa es un pacto. ok. Es como, hay un pacto muy fuerte que es muy difícil de romper. Todos los pactos se pueden romper, sí, pero hay uno en especial que no se puede. Y si se llega a romper es hasta que se acaba la vida de ambos, de Ok, uno o de ambos, ¿cuál es ese? cuando te casas con alguien. Ok. Cuando tú le prometes amor eterno, ese es un pacto. Mm, Ahí estás haciendo un pacto. sí. Cuando te ponen la sortija,
están cerrando ese pacto. Sí. Incluso hasta cuando te casas, bueno, los que se han casado, pues, ¿qué dicen? Que hasta que la muerte los No. separe. Ok. Por eso ese pacto es algo que es muy difícil de que se rompa. Sí. Todos los demás pactos se pueden romper. Incluso, creo en unos programas anteriores hablábamos de un chico que el del trato del espejo, Ajá. recordaban que casi al último una persona, ayudó a este chico, lo liberó, pero pues la mamá, pues falleció. Murió, sí. Pues ahí fue el pago del romper ese pacto. Claro. Pero, por ejemplo, en este caso, pues esta señora, al hacer el pacto, no cumplió Sí. con el término, uno de los términos, una cláusula, vamos a decir. Ujú. Cuando nazca tu hija, le pones mi nombre. Sí. Le dijo que sí, no lo cumplió, no le puso Juana, le puso Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Sí. No le Joana, puso Juana, le puso Joana, ¿no? Sí. Joana, perdón. Le puso Joana, porque pues, según para ellos suena igual, pero aquí el tema es de que le tenía que poner el mismo nombre. Claro, sí. Si le hubiera puesto el mismo nombre, pues no hubiera pasado nada. Ujú. O no sé si la niña a lo mejor hubiese tenido Algún tipo poderes de don, para. ¿Mande? como don o cosas así. Ajá. O la niña hubiera tenido pues, poderes como para sanación o algo así. Hubiera tenido lo que esta señora. Pero al no cumplir con esa cláusula, Sí. tuvo que pasar esto. Esa desgracia para esa señora. Y en estos casos, por ejemplo, pues le dijo lo que tenía que hacer ya una vez que había hecho el trabajo. Exactamente. Eh, ya no te puedes negar en ese momento. No, porque el trabajo ya está hecho. Ok, O sea, el trabajo ya está hecho. ok. Es como en el pacto el que platicamos la vez pasada, el del espejo, el Ajá. del trato del espejo. Ujú. Que las instrucciones son claras. Te Sí, dice de 1 a 5 segundos te quieres echar para atrás, tú abres los ojos y no pasa nada. sí, Pero de los 5 a los 10 segundos, si tú los abres, puede haber consecuencias. sí. Entonces de ahí ya es decisión tuya también. Aquí, pues ella hizo el trabajo. Si ella le hubiera advertido antes, ¿sabes qué? Te ayudo con el trabajo, pero pues, cuando nazca tu hija le vas a poner mi nombre. Ahí ella también hubiera tenido como que el margen de decir, ¿sabes qué? Si lo hacemos o sabes qué, pues mejor no lo hacemos. Pero Ok. aquí el trabajo ya estaba hecho. Wow. Digo, son temas muy fuertes. Sí, Desgraciadamente, volvemos a lo que hemos platicado en otras ocasiones. Cuando tú quieres buscar un ritual en alguna red social, sí. que muchas veces te dice, pues prende una vela y di esto, Ok. y muchas veces incluso viene hasta en latín, Ujú. y no sabes qué es lo que estás diciendo, Ok. aguas con eso, porque no sabes en qué te estás metiendo, no sabes ni a quién se lo estás diciendo, a quién lo estás invocando, o tan siquiera, o no sabes ni siquiera si tú te estás entregando para algo. Claro, sí. Entonces, tengan mucho cuidado, no lo hagan, no busquen nada de eso. Y si ya tienen ahí pues, la cosquilla de buscarlo, Ujú. pues que sea con alguien que realmente sepa, Sí, claro. para que no tengan ahí problemas después. ¿Vale? Pues amigos, familia, llegamos al final de este episodio. Nuevamente, tengan mucho cuidado con todo lo que hacen, tengan mucho cuidado con lo que piden, con lo que desean. La brujería, los pactos, todo esto es real, entonces tengan mucho cuidado. Y para hacerles nada más una pequeña invitación, si tú eres de Ciudad de México, Estado de México, o eres muy cerca de aquí de la ciudad y estás viviendo o viviste temas paranormales en tu casa o en cualquier lugar y quieres venir a platicarlo, contáctanos aquí a través de Vindonet o en Podrás Dormir esta noche en todas las redes sociales. Nos puedes contactar, platicarnos tu historia y para que puedas platicar
lo que te esté pasando o lo que pasaste. Esa invitación se les hace para que pues, tengamos aquí a gente y que nos puedan platicar experiencias, como le digo, no solamente de lo que se vive en Hollywood, de lo que vemos ahí en películas, porque afuera en la vida real también hay casos incluso hasta más fuertes. Y amigos, después de esto, lo único que te puedo decir es, ¿podrás dormir esta noche? Gracias.